Hola, hola. En este segundo vídeo de funciones vamos a estudiar las propiedades globales de las mismas. Vamos a ver entonces qué es la continuidad. Una función se dice que es continua en todo su dominio cuando podamos ser capaces de dibujarla de un solo trazo continuo y sin levantar el lápiz. Por ejemplo, aquí tenemos una función continua, aquí tenemos una función continua en todo R exponencial y aquí tenemos una función cúbica que también es continua. Discontinuidad. Una función continua en R excepto en x igual a 0 ya no es continua. En x igual a 0 la función existe y vale 1, pero a la izquierda, si miramos, es decir, si nosotros tapásemos todo esto con un papel y mirásemos por la izquierda, la función en 0 valdría y igual a 1. Mientras que si tapamos la izquierda y miramos la derecha, vemos que la función en x igual a 0 vale 0. Por lo tanto, vemos que hay una discontinuidad en x igual a 0 y esto se llama que es un salto finito. Es un salto finito porque yo puedo dibujar la función, pararme en un determinado punto, levantar el lápiz, volverlo a situar y seguir dibujando. Vamos a ver el ejemplo 2. Una función continua en R excepto en x igual a 0, pero en este caso, en x igual a 0 hay una discontinuidad, pues en ese punto no existe la función y a la izquierda del 0 no existe la función, no existe valor para y a la izquierda del 0 y su valor baja hasta menos infinito. Es por eso por lo que x no forma parte del dominio. A esto se le conoce como asíntota. Es una recta a la que la función se acerca mucho indefinidamente, pero nunca, nunca, nunca va a llegar a tocarla. Es un concepto muy romántico. Sin embargo, nos provoca una discontinuidad de tipo infinito, un salto infinito. Si os fijáis, aquí tenemos nuestra función, paramos en x igual a 0, pero luego para seguir dibujando tendríamos que bajar hasta el menos infinito y seguir dibujando. Por eso, a esta recta, en este caso que sería el eje y, es decir, x igual a 0, se le llama asíntota. Es una recta que, como os digo, la función se acerca, se acerca, se acerca, pero nunca lo va a llegar a tocar. Puntos de corte. Corte con el eje o y, es decir, el eje de ordenadas, el eje vertical. Sea la función y igual a función de x, cortará el eje o y cuando se cumpla que x es igual a 0, pues esta es precisamente la ecuación del eje vertical. Y es igual a la función cuando x vale 0. Fijaos cómo lo notamos. Por lo tanto, el punto de corte será el punto 0, es decir, en el que la x vale 0, y el valor de la función cuando la x vale 0. Corte con el eje OX, el de abscisas, el eje horizontal. Sea esta la función, cortará el eje OX cuando se cumpla que y es igual a 0. Pues precisamente esta es la ecuación del eje horizontal. F de x tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, calcularemos esta ecuación, será una ecuación que tendremos que calcular sus raíces. Y aquí tenemos el punto de corte con el eje horizontal. Tendremos x sub 1 será la raíz de esta ecuación que ha sido resultante y 0 será el valor efectivamente de la ordenada, puesto que como está en el eje horizontal será 0. Podremos tener varios puntos de corte en este caso. Todas las raíces, si es de grado 1, pues será una raíz. Si es de grado 2, 2 raíces. 3, 3 raíces. Y así sucesivamente. Vamos con este ejemplo. Aquí tenemos una función cuadrática. Por lo tanto, grado 2 y por lo tanto va a tener 2 puntos de corte. En el eje horizontal. En el eje vertical solo va a tener 1. En el eje horizontal puede tener, que esto no lo he mencionado, puede tener 2 puntos de corte, pero también podría tener 1 o ninguno. Lo que queremos decir es que cuando tenemos un grado 2, puede tener como mucho 2 puntos de corte, pero podría tener 1 o ninguno. En este caso, en el eje vertical, es decir, en el eje Y, si ponemos aquí 0 y 0, nos queda que el punto de corte sería 0 menos 6. Y al eje OX, pues tendríamos que resolver esta ecuación, que es muy sencilla, aplicando la fórmula o por Ruffini, y veríamos que los puntos de corte, las raíces son menos 2 y 3, ¿vale? Entonces el punto de corte sería menos 2, 0 y 3, 0. Vamos con el ejemplo 2.
Fijaos lo que sucede aquí. Tenemos esta función. Recordad que no podemos dividir entre 0. Por lo tanto, el 1 no va a estar incluido en nuestro dominio, porque con el 1 aquí contendríamos un 0. Vamos a continuar. Vamos a ver el corte al eje OY, es decir, x igual a 0. Sustituimos y tenemos menos 4 partido por 1. Es decir, corta en el punto 0, menos 4. Vamos a ver qué pasa con el eje OX, es decir, el eje de abscisas. Y es igual a 0. Aquí, en este tipo de casos, en las racionales, para ver cuándo es 0, como el denominador no puede ser 0, lo que igualaremos a 0 siempre en este tipo de funciones será el numerador. Entonces igualamos el numerador a 0, despejando obtenemos que el punto de corte es el 2, 0. Vamos a ver el signo de una función. Si tenemos esta función, cortará al eje de abscisas cuando se cumpla que y es igual a 0, ya lo sabemos. Y buscamos entonces las raíces. Los puntos de corte, es decir, las raíces, determinarán intervalos donde el signo de la función será el mismo. Dichos intervalos van a ser de este tipo, desde el menos infinito hasta el primer punto de corte, desde el primer punto de corte hasta el segundo, así sucesivamente hasta el último punto de corte, hasta el más infinito. Vamos a verlo con un ejemplo. El ejemplo de antes, que es una parábola. Siempre en grado 2 vamos a tener parábolas. Vamos a ver dónde cortan el eje de abscisas. Igualamos a 0, ya sabemos, hallamos las dos raíces y estos serían los dos puntos de corte. Entonces ahora vamos a ver cuándo es positiva y cuándo es negativa. Vamos a estudiar los intervalos, es decir, del menos infinito al menos 2, entre el menos 2 y el 3, y entre el 3 y el más infinito. Y probamos con números que están en esos intervalos, igual que hacíamos así en la recta. De hecho, lo podemos hacer así. Menos 2, 3 y aquí tendríamos el más infinito y aquí el menos infinito, ¿vale? Entre el menos infinito y el menos 2, pues hemos cogido aquí el menos 3. Vale, pues con el menos 3 nos queda positivo, es decir, aquí es positivo. Entre el menos 2 y el 3 hemos cogido el 0 y es negativo. Y entre el 3 y el más infinito hemos cogido el 5 y es positivo. Estas cuentas las tenéis hechas aquí, pero son lo que venimos haciendo ya tiempo atrás con esto y también con el tema de las funciones a trozos y el valor absoluto. Aquí tenéis algunos otros ejemplos. Es bastante sencillo, simplemente vamos a ir hallando los puntos de corte, ya sabéis que en las racionales los vamos a hallar con el numerador y vamos a estudiar el signo entre los puntos de corte del eje OX y los intervalos que se forman con ellos. Como solo tenemos un punto de corte, solamente vamos a estudiar el signo de la función desde menos infinito hasta el 4 y desde el 4 hasta el más infinito. Bien, entonces aquí como tenemos estos puntos de corte, pues fijaos qué sencillo sería. Simplemente para estudiar el signo de la función pondríamos aquí el 4 y veríamos cuándo es positiva y cuándo es negativa. Por ejemplo, con el 0, en esta función, con el 0 nos quedaría negativa, ¿no? Porque sustituimos aquí 0 y aquí 0 y nos queda 4 partido por menos 2, es decir, menos 1. Y si sustituimos con el 5, por ejemplo, aquí tendríamos 4 menos 5, ¿vale? Partido de 15 menos 2, es decir, positivo. Por lo tanto, lo que nos queda es por la izquierda negativo y por la derecha positivo. Así es como se estudia el signo de la función. Muy sencillo, una vez obtenemos las raíces. Os dejo estos ejemplos por aquí. Le dais al pause. Simplemente consiste en hallar las raíces de las funciones y, si tenemos racionales, del numerador, como veis aquí. Y, por supuesto, siempre eliminando del dominio aquellos puntos en los que el numerador se convierta en un 0. En este caso tenéis una función cúbica y tendremos que resolverlo por Ruffini. Otra de las propiedades a estudiar de las funciones es el crecimiento. Función creciente en un intervalo. Si tenemos una función, decimos que es creciente en un intervalo si tomados dos valores x y x más h de dicho intervalo tal que x sea menor que x más h, se cumple que el valor de la función en x es menor que el valor de la función en x más h. O sea, si la variación es positiva, al aumentar x, aumenta el valor de la función. La función será decreciente en el caso contrario. Es decir, si al aumentar x, disminuye el valor de la función. En el caso creciente tendríamos, como veis, según avanza x, sube la y. Y en el caso decreciente, según avanzamos en x, disminuimos en y. Un ejemplo mixto. La función, esta parábola, es creciente y decreciente.
Eso es verdad, pero no al mismo tiempo. Si hacemos una tabla de valores, a partir del vértice de la parábola, que es el 0, 0, sería este de aquí, se ha quedado un poco desplazado, pero yo creo que se entiende, ¿vale? Cada valor corresponde a 1, ¿sí? Vale, pues a partir de este valor, desde el menos infinito hasta el 0 es decreciente y desde el 0 al más infinito es creciente. Como por ejemplo aquí hemos cogido un par de valores, el menos 3 y el 1, ¿vale? Menos 3 y 1. Como vemos, menos 3 es menor que menos 3 más 1, que es menos 2. Sería por aquí. Menos 3, por ejemplo, y menos 2. Y como vemos, el valor de la función en menos 3 es mayor que el valor de la función en menos 2. Por lo tanto, cuando avanza la x, disminuye la y. Pero ¿qué pasa si cogemos el 3? Si tenemos un 3 y luego el 4, ¿vale? Le sumamos 1, es decir, ahora tendríamos un 3 y pongamos el 4. Calculamos el valor de la función, tenemos el valor aquí, el 3, el 4 no lo tenemos, pero sería 16, y vemos que según aumenta la x, aumenta la y. Por lo tanto, vemos que tenemos un entorno en el que es creciente y un entorno en el que es decreciente. Máximos y mínimos. Máximos relativos. Una función, decimos que presenta un máximo relativo en un punto x igual a, un punto cualquiera, cuando en un entorno reducido de a se cumple que el valor de la función en a por la izquierda es menor que el valor de la función en a, pero es mayor que el valor y es también mayor que el valor de la función por la derecha. Lo voy a explicar mejor. Nosotros tenemos a, tenemos un punto que sería a, un valor de x, y ahí tenemos un valor de la función, ¿vale? Este es el punto que nosotros tenemos. Si lo miramos por la izquierda, el valor de la función es menor. Y si lo miramos por la derecha, de nuevo el valor de la función también es menor. Entonces, como este punto es el mayor en su entorno, tenemos un máximo, es decir, que sube y luego baja. Y un mínimo relativo pasaría a lo mismo. El valor de la función en un mínimo es menor que el valor de la función por su izquierda, perdón, y también por su derecha. Por lo tanto, bajaremos y luego subiremos y así tenemos un mínimo relativo. Concavidad y convexidad. Cóncava. Una función es cóncava en un determinado punto si la tangente en él está por debajo de la gráfica de la función en ese punto. También decimos que es cóncava cuando en un intervalo de valores de x presenta la forma de un valle. Así, cóncava. Yo normalmente la regla mnemotécnica que utilizo es cóncava, cóncavo, como si fuese un cabo, que cavo un hoyo. Pero esto ya cada uno mentalmente que se lo imagine. También comentar que en algunos libros veréis que está cambiada la concavidad y convexidad, porque depende del autor, el matemático, la matemática o la persona que esté redactando un artículo relacionado con la ciencia, dependerá de su punto de vista si considera cóncavo hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué sucede esto? Lo voy a explicar brevemente. Nosotros, para decidir si es cóncavo o convexo, lo que nos referimos es, si yo cuando miro algo lo veo abollado, entonces es cóncavo. Y si lo veo abultado, entonces es convexo. ¿Pero qué sucede con esto? Sucede que hay escritores que consideran que cóncavo, que el punto de vista siempre es el eje de las X. Entonces, si yo miro algo y lo veo así, si yo lo estoy mirando desde aquí, esto es convexo, porque sale, ¿no? Sale fuera. Pero hay escritores que dicen, no, es que el punto de vista no es desde aquí. De hecho, en este caso, esto sería convexo y esto también sería convexo, ¿no? Porque es desde el punto de vista de las X. Sin embargo, para ser cóncavo tendría que ser así. Esto sería cóncavo desde este punto de vista. Pero hay otras lecturas que sería, por ejemplo, que no lo miramos desde la X, siempre lo vamos a mirar desde arriba. Entonces, si nos lo hacemos así, todo esto que sea así es cóncavo. Y todo que sea así será convexo. Entonces,
Esto os lo cuento por si veis algunos libros en los que de repente veis que dicen que algo es convexo cuando vosotros lo considerabais cóncavo, como por ejemplo os decía en este caso de aquí, ¿vale? Que puede ser que un escritor diga, esto es convexo. Entonces, ¿cómo podéis libraros de que os puedan pillar o cómo podéis ser más precisos? Pues si vosotros y vosotras cuando decís que es cóncavo, decís esto es cóncavo hacia arriba, pues ya lo tenéis. Y si tenéis esto y decís que es cóncavo hacia abajo, también vale. Es decir, si especificáis hacia dónde es la concavidad, ya estaría, ¿vale? Esto, por ejemplo, es cóncavo hacia arriba. ¿Por qué? Porque desde arriba, si lo miramos, es cóncavo. Y esto es cóncavo hacia arriba también, porque si lo miramos desde abajo, también es cóncavo. Mientras que si lo miramos desde arriba, esto de aquí sería convexo. Puntos de inflexión. Llamamos punto de inflexión a aquellos en los que cambia la curvatura de una función, de cóncava a convexa o viceversa. Por lo tanto, la función esta de aquí presenta un punto de inflexión en el 0, 0, porque fijaos lo que pasa. Los puntos de inflexión se calculan gracias a las derivadas que se ven un poquito más adelante en un curso como bachillerato. En este caso, esta función presenta otro punto de inflexión aquí. Y como veis, esto es cóncavo hacia arriba y esto es cóncavo hacia abajo o convexo. Yo generalmente cojo esta notación. Por lo tanto, para mí, esto es cóncavo y esto es convexo. Funciones periódicas. Una función decimos que es periódica cuando su forma y valores se repitan a intervalos iguales. La longitud del intervalo es lo que llamamos periodo. Si se cumple que el valor de la función en un punto es igual al valor de una función en ese punto sumado una cantidad a la que vamos multiplicando por un número, siendo n un número entero, entonces la función es periódica y su periodo es k. Ejemplos de funciones periódicas. Con periodo t igual a un año. Podían ser los consumos de agua, luz o gas en una vivienda, aunque sea de forma aproximada. No así lo que pagamos mes a mes por dicho consumo, al variar las tarifas casi todos los años. Por ejemplo, una noria. En una atracción de feria, la noria se detiene 5 minutos para coger pasajeros. Durante otros 10 minutos su velocidad va aumentando y durante otros 5 su velocidad se mantiene alta y por último, durante otros 5 minutos su velocidad disminuye hasta pararse. Y este proceso es periódico, pues se repite cada 25 minutos. El periodo es t igual a 25, porque si os fijáis, esto de aquí se repite cada 25 minutos y volvería a repetirse más adelante. ¿Vale? Como veis, se va repitiendo. La electricidad. La función senoidal del seno nos da en todo momento el valor del seno de un ángulo. Es una de las funciones trigonométricas. Es la forma en la cual se transmite la electricidad. En este proceso, la forma de onda se repite cada 360 grados, es decir, cada 2 pi radianes. En Europa, España incluida, el periodo es de 1 partido por 50, es decir, 0,02 segundos. En América, sin embargo, el periodo es de 0,1 partido por 60, 0,016 segundos. Razón por la que no conviene adquirir electrodomésticos americanos que no estén modificados. Ya está aquí este tema de propiedades de las funciones.